Sí, paz de Cristo, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Queremos notificarles que en esta oportunidad pues tendremos un devocional de oración antes de entrar a la palabra del Señor. Y yo quiero instarle, quiero motivarle a que nos unamos. Vamos a estar orando un promedio de unos 15 minutos durante el tiempo de la música que esté ahí de fondo. Y vamos a interceder. Quiero compartir con ustedes solamente un texto de la palabra del Señor que se encuentra ahí en Mateo capítulo 26, verso 36. Fue la vez que Jesús visitó el Getsemaní, tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Y fue uno de los momentos donde la oración de Jesús se hizo más intensa. Dice, entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Nosotros estamos en un tiempo donde la oración es muy importante. Mucha gente está en hospitales, mucha gente está enferma, mucha gente se está infectando. Y pues nosotros que no estamos en esas circunstancias, en esas condiciones, tenemos la oportunidad de orar. Jesús nos enseña algo muy importante porque yo siempre he preguntado, bueno, ¿por qué les dijo a ustedes quédense aquí mientras yo voy y oro? Porque el que estaba realmente sufriendo y que tenía esa necesidad de un apoyo de oración era Jesús. Pero aún ahí el Señor nos muestra el carácter que Él tenía y no solamente el carácter, la importancia de la oración. Así que queremos motivarles, queremos instarles a que ahí donde está usted en su casa con su familia, se una con nosotros en este tiempo de oración, que serán unos 15 minutos, y posteriormente nos preparamos para escuchar palabra de Dios. Manden sus peticiones, hermanos, en los mensajitos, ¿verdad?, que estamos mandando. Podemos estarlos revisando mientras estamos orando, para estar orando por sus peticiones, sus necesidades. Y vamos a orar por la nuera de nuestra hermana Noriega también, ¿verdad? En esta oración que estamos teniendo. La esposa de Eliezer ya parece que en estos días, o a lo mejor ya tuvo su bebé, no nos hemos dado cuenta, pero ya estaba a punto de aliviarse. Así que manden sus peticiones de oración para estar orando por ellas. Dios les bendiga, hermanos, y es tiempo de orar a nuestro Dios.
Amén, hermanos, qué hermoso estar en la presencia del Señor. No hay nada mejor que estar en intimidad con el Maestro. Nosotros ya hemos hablado con Él, ahora Él nos va a hablar a nosotros a través de nuestro hermano Rubén y vamos a invitarle a que abra su corazón, esté muy atento en el nombre maravilloso de Jesús. Ya hemos orado por nuestro hermano Rubén que nos va a traer la palabra del Señor y solamente estemos muy atentos a lo que Dios nos va a decir. Dios les bendiga, con ustedes nuestro hermano Rubén. Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder estar en contacto con ustedes de esta manera, más que nada por la situación que estamos nosotros pasando, pero gócense, hermanos. Aquí no, en la casa del Señor no hay nadie, pero en sus casas todos ustedes están ahí en estos momentos, yo sé que esperando con ansia el mensaje de la palabra del Señor. Y ahora, hermanos, yo traigo un mensaje para ustedes. Espero que sea de edificación, de enseñanza más bien, y de un poco de conciencia y de recapacitar sobre las situaciones que estamos pasando en estos momentos, un poco difíciles para algunos, para otros quizás no, pero la mayor parte de la gente sabemos que estamos pasando por una situación bastante difícil. El tema a tratar, hermanos, es lo que todo el mundo ahorita tiene en la mente, ¿verdad? Que es una pregunta que toda la humanidad se hace, incluso todos los países del mundo hemos visto cómo la gente se hace una pregunta, ¿esto es el fin del mundo? Esa es la pregunta que ahorita está moviéndose en la mente de mucha gente en el mundo por la situación de esta pandemia que estamos pasando, y sí, realmente es algo que nosotros estamos también como iglesia, como congregación también estamos pasando, no estamos libres de esta situación. Pero miren, hermanos, esa pregunta que se ha hecho la gente de que esto es el fin del mundo, de que si esto ya se acabó, de que si esto, cosas así. Pero miren, hermanos, desde tiempos atrás, desde siempre que la humanidad ha existido, siempre la humanidad ha pasado por muchos eventos y catástrofes, pandemias, guerras. Todas esas situaciones la humanidad lo ha vivido durante muchos años. Generación tras generación estamos pasando por estos problemas. Y siempre que pasa un evento de esta magnitud grande, en ese sentido de que miles de gentes están muriendo en el mundo por la situación de este virus, la gente está viviendo una angustia, ansiedad, no sabe qué va a pasar, piensan que se van a morir, piensan que el fin del mundo es así, que esto ya se acabó. Pero hemos visto cómo algunos gobiernos presidentes de algunos países han doblado rodillas y han clamado a Dios para que Dios los ayude en ese sentido de pasar esta gran pandemia que estamos nosotros viviendo. En algunos casos, hermanos, estos eventos que han sucedido durante generación tras generación se ha llevado a decenas de miles de personas, cientos de miles de personas, incluso en las guerras y en algunas pandemias muy grandes se ha llevado a millones de personas que fallecieron en ese tiempo de esta situación. Pero la humanidad, hermanos, es así. Nosotros no estamos libres de pasar esas situaciones que azotan a veces no a la tierra, sino a la humanidad en sí. Generación tras generación, hemos visto cómo las cosas en el mundo han estado cambiando. Esta generación no queda no expuesta a esta situación también. Y aún a pesar de que la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, e incluso la sociedad misma, para nosotros que hemos crecido en esos tiempos, hemos visto cómo la sociedad está cambiando de una manera radical. Las bases tradicionales de donde se formó una sociedad de acuerdo a la base que es la familia,
Hemos visto cómo también eso ha cambiado y los intelectuales, los de mente abierta, dicen que la ciencia avanza, la tecnología avanza y también la sociedad tiene que avanzar. No debería ser así. Siempre nosotros hemos pensado y hemos tenido la certeza de que la sociedad no tiene que cambiar. La base de la sociedad misma, que es la familia, como diríamos, una sociedad fundada en lo que es la tradición de la familia como base, pues no debe cambiar, no debe cambiar. Eso que la sociedad está avanzando también y cambiando de manera radical, no es lo que Dios estableció o para nosotros como sociedad. Porque, hermanos, sin duda que el hombre, hermanos, termina por echar a perder algunas veces lo que Dios fundó como familia, y que esa familia iba a ser parte de una sociedad, no solo local, no solo nacional, sino una sociedad mundial, basado en eso, en esa familia tradicional que Dios así desde el principio lo pensó, no, más bien lo ideó de esa manera, porque esa era la manera perfecta que Él había establecido para empezar a formar las familias en la tierra. Pero, hermanos, la cuestión es, ¿por qué siempre que hay una situación de esta magnitud, la gente se pregunta, y siempre se pregunta y hace esta pregunta: ¿esto es el fin? ¿Esto es el fin del mundo? Quiero que ustedes entiendan, hermanos. En las escuelas, en las universidades, nunca te enseñan que el mundo se va a acabar. No, ese tema no se toca. Al contrario, siempre ellos dicen que estudiar, prepararse, tener una carrera profesional, llevar una vida así, con una base de estudios, es lo mejor y lo ideal que uno puede hacer, o procurarse más bien. Entonces, en las escuelas no se dice eso, no te enseñan, mira, el mundo se va a acabar por esto y por esto y por esto. De hecho, hermanos, no se menciona eso. ¿Por qué? Porque ellos miran o tienen en mente que esto nunca se va a acabar. Entonces, lógicamente, las enseñanzas que se dan en las universidades, en las escuelas, no comparten esa idea, no comparten la idea de que el mundo se va a acabar. Simplemente estamos avanzando, el mundo está avanzando, la sociedad está avanzando, y todo eso es avanzar y avanzar. De hecho, hermanos, tenemos nosotros la confianza y seguridad de que la ciencia a la larga, en 1, 2 o 3 décadas más, de acuerdo a la ciencia de la medicina, al avance de la ingeniería genética, el hombre quizás pueda alargar unos años, bastantes años más, su expectativa de vida, y eso es con el fin de seguir viviendo. Pero tenemos aquí un pequeño problema, ¿verdad? Que cuando nosotros nos enfocamos en esas cuestiones de vivir más, no pensamos para qué queremos vivir más. Realmente nosotros queremos vivir más para disfrutar más la vida, eso dicen algunas personas, y creo que es un pensamiento generalizado, para disfrutar más, para estar, no sé, aprovechando de las cosas que uno logra en la vida, y uno no se preocupa porque un día las cosas pueden cambiar. Nosotros estamos mirando que en este movimiento que hay, muchos se han acercado a Dios de alguna manera, buscan refugio en Dios, buscan algo que nunca quizás habían hecho en sus vidas, de pedirle a Dios de que esto termine, de estarle rogando a Dios de que esto acabe. No sé, tantas situaciones que el hombre en algunos momentos de su vida pasa, y siempre recurre o va al último recurso que nosotros tenemos siempre, a Dios, ¿verdad? Eso es algo paradójico a veces, que cuando nosotros estamos bien, cuando el mundo va bien, cuando la economía va bien, nadie se acuerda de Dios. Entonces, cuando vienen las grandes tragedias y te tocan, o toca ahora como toca
no solo a un país, sino ha tocado a todos los países del mundo. Entonces la gente empieza a mirar dentro de ellos mismos el último recurso. ¿Y cuál es el último recurso? Dios, ¿verdad? Pedir misericordia de Dios y expresarle que Señor, que esto no se acabe y que pase pronto. Yo quiero llevarles a la Escritura, hermano. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Después de este pequeño prólogo, vamos a decirlo así, vamos a pasar a lo que es la palabra del Señor. En esta ocasión les he dicho que el tema a tratar es el fin del mundo, pero también esto nos trae, o nos lleva más bien, a una cuestión. Cuando uno se refiere al fin del mundo, en cuestiones de esto, nosotros decimos, bueno, ¿de dónde conoce la humanidad esa pregunta? ¿De dónde viene esa pregunta? Y es fácil, hermanos. El conocimiento de esa palabra, que es el fin del mundo, viene de las Escrituras, viene de la palabra de Dios, viene del Evangelio o las buenas nuevas del Evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Quiero llevarles allá al libro de Mateo, hermanos. Vamos al libro de Mateo en el capítulo 24 y en el versículo 1 al 3. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos, para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los apóstoles, hermanos, no creo que esa hubiera sido la intención de ellos, pero quisieron que el Señor mirara la grandeza y la majestad del templo de Jerusalén. El Señor, lógicamente, Él no se impresiona por esos edificios de piedra, por muy grandes y lujosos que sean, pero Él les dijo que eso se iba a quedar todo destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra. O sea que esas cosas materiales que a veces nosotros, tenemos como muy propio, ¿verdad? El Señor les dijo a los apóstoles que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo. Vamos a seguir leyendo. Dice así: y estando allí mismo en el Mateo 24, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Ahí está, aquí quiero que ustedes noten esto, hermanos. Se le acercaron aparte. No se acercó toda la gente, y ni tampoco estaba toda la gente que lo seguía siempre al Señor Jesucristo, sino se acercaron sus apóstoles y le preguntaron, le hicieron esta pregunta, porque Él les había dicho que el templo se iba a quedar derrumbado y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la pregunta, hermanos, que todo el mundo ahorita se lleva: el fin del siglo. De ahí viene la pregunta que el mundo se hace en estos momentos de la Escritura. Cuando dice aquí, ¿qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? La humanidad, hermanos, inconscientemente, y algunos que ignoran las Escrituras, conocen de esta palabra, conocen más bien de esta pregunta, el fin del mundo. Y es que el fin del mundo, hermanos, para la humanidad significa destrucción total, ¿verdad? No solo en lo material, sino en lo que más temen, que es la vida, perder la vida. Por eso la gente entra en ansiedad, entra en angustia, algunos incluso tienen miedo y otros más débiles de carácter, quizás hasta terror sienten por esta pregunta que se hace la gente, si es el fin del mundo. No quiere morir, hermanos, no quiere la gente perder todo lo que tiene, y no es por otra cosa que mantener el estatus de vida que muchos han logrado tener en base a esfuerzo también, en base a esfuerzo y en base a otras situaciones que se han dado en su vida, a tener cosas buenas, materiales, tener todo lo que uno a veces ha querido en la vida. Muchas personas lo han logrado. Y entonces cuando oyen esto más bien del fin del mundo, les entra un pánico, hermanos. ¿Qué va a pasar? O sea, no quiero dejar todo lo que tengo, no quiero
no quiero morir, más bien esa es la cuestión de lo que la gente tiene en mente, morir. Eso para ellos significa el fin del mundo. Dice, hermanos, aquí en los apuntes que hice para este pequeño predicación o enseñanza, dice que, miren, hermanos, cuando uno se aferra a las cosas que ha logrado en la vida, cuando uno tiene una manera de que lo que has logrado y tú mismo, porque difícilmente, hermanos, reconocemos que todo lo que tenemos el Señor nos los ha dado. Difícilmente hacemos mención de que gracias al Señor tenemos todo lo que tenemos. Y generalmente, hermanos, todo lo que nosotros tenemos lo hacemos o expresamos más bien que lo hemos logrado por nuestro propio mérito, por nuestro propio esfuerzo. No reconocemos, hermanos, que la habilidad es la perseverancia, el esfuerzo, incluso las fuerzas para trabajar, vienen de parte del Señor. Dice la Escritura que de lo recibido de la mano, ¿de quién? Del Señor, de Dios, ¿verdad? Nosotros recibimos todo de Él. Nosotros no logramos nada con nuestro esfuerzo. No tenemos mérito, hermanos, de los logros que nosotros hacemos. Cuando nosotros, hermanos, enfocamos todo lo que tenemos como propios méritos de uno, hermanos, entonces uno aleja de uno mismo a Dios. Porque, hermanos, nosotros somos dependientes de Dios. Sin Dios, nosotros no podemos hacer nada. No somos fuertes en Él. Nosotros somos débiles, somos de mente muy fácil de cambiar. Cambiamos de decisiones muy fácilmente. Nos enojamos muy fácilmente. Ofendemos fácilmente. No tenemos, como dice la Escritura, una madurez y templanza en el carácter. Y eso solo se logra, hermanos, cuando uno pone y deposita todo eso en las manos del Señor. El Señor te ayuda a ser un hombre templado o una mujer templada, te ayuda a ser un joven cuidadoso, respetuoso, te ayuda a mirar las cosas con más conciencia de que todo lo que viene del Señor es una bendición y nosotros debemos mostrar nuestro agradecimiento por las cosas que nosotros hemos logrado en la vida. No es acertado de parte de nosotros pensar que todo lo que hemos logrado en la vida ha sido por nuestro propio esfuerzo. Eso no debe ser así. Debemos reconocer que tenemos un Dios, tenemos a alguien que está ahí siempre al lado de nosotros, con la mano extendida. Muchas veces, hermanos, por lograr esos beneficios, vamos a decirlo, o esos logros en nuestra vida, hermanos, muchas veces caemos, tropezamos y nos levantamos y seguimos y de pronto logramos lo que queremos, pero no nos percatamos, hermanos, de que las caídas y levantadas han sido siempre porque el Señor haya estado con nosotros, a nuestro lado, tendiéndonos las manos para levantarnos de un fracaso económico, de una enfermedad grave. Allí siempre ha estado el Señor con la mano dispuesta y nosotros no nos damos cuenta de ello. Pensamos que sanamos porque pues nuestro cuerpo es fuerte, nos repusimos de un fracaso, ya sea económico o incluso hasta familiar, por nuestro propio esfuerzo que hemos o entendimiento que nosotros le hemos puesto a esta situación que estamos viviendo. Y eso, hermanos, para el Señor o para Dios no es lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Siempre nosotros debemos pensar que todo lo que tenemos, que las levantadas de las caídas que hemos tenido, ha sido porque el Señor nos ha dado la mano, ha sido porque el Señor siempre ha estado ahí en cualquier situación que se nos ha presentado en la vida. El Señor siempre está ahí. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos mira caídos, nos levanta porque nos ama, porque siempre el Señor está ahí pendiente de nosotros, aunque nosotros no nos damos cuenta o no lo tomamos en cuenta. El Señor está ahí. No nos levantamos por nuestras propias fuerzas, hermanos, nos levantamos porque el Señor nos da las fuerzas para levantarnos una y otra vez, siempre. Ignorando quizás que el Señor está ahí para ayudarnos, pero el Señor siempre está ahí.
esta pregunta que le hicieron al Señor sus apóstoles o sus discípulos en ese tiempo, que ¿cuándo será el fin del siglo? Jesús le respondió a ellos aquí siempre en el capítulo 4 de Mateo, en el versículo 4, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, a muchos engañarán, oirás de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, dice ahí, no es el fin. ¿Sí, hermanos? Aunque todo eso está pasando ahorita en el mundo, aunque miramos la pandemia, el virus ahí matando miles de gentes, hermanos, dice ahí, no es todavía el fin. El Señor es claro y dice, el Señor es muy claro y dice, pero aún no es el fin. No es el fin, hermanos. En realidad les voy a decir algo, hermanos, que el fin del mundo, o lo que muchos dicen el fin del mundo, es algo que paradójicamente, hermanos, en vez de tener quizás terror o miedo, ¿verdad? Cuando uno esa frase, fin del mundo, significa algo muy importante, hermanos. Esta prédica o esta enseñanza que les estoy dando, mire, es así. El fin del mundo significa algo. Significa el regreso del Señor. Una de las cosas que nosotros tenemos siempre que tener en cuenta es que el Señor prometió regresar. ¿Para qué? El Señor prometió regresar por nosotros. Pero mire, hermanos, vamos allá en el libro de Juan. Quiero mostrarles algo muy importante y muy interesante. Yo quisiera que ustedes me acompañaran allí en el libro de Juan. Permítanme buscarlo. En el libro de Juan, en el capítulo 14. Déjenme ver. En el 14, en el versículo 1, 2 y 3. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí miran esta situación, hermanos? ¿O miran esto? Qué interesante. Por un lado, si fuera el fin del mundo, nosotros estaríamos esperando el regreso del Señor. A sus discípulos dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿A dónde fue el Señor, hermanos? Se fue a la casa del Padre a preparar morada para nosotros. Entonces, ¿por qué el miedo? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el miedo de esta situación del fin del mundo? Mire, a un compañero, un amigo del trabajo, le hice una pregunta precisamente por esta enseñanza, predicación que les estoy dando de parte del Señor. Le digo: ¿te gustaría que Jesucristo regresara? Y me dice: sí, me gustaría que Jesucristo regresara. ¿Sabes qué significa el regreso del Señor? Me dice: no sé, pero va a venir, ¿no? Bueno, sí, me dice, yo sé que Él va a regresar para enjuiciar. Le digo: no va a regresar para enjuiciar. Él va a regresar o más bien va a venir a buscar a sus hijos, a su iglesia, a los que han entregado su vida a Él. Pero tenemos encima lo que es el fin.
Y me dice, bueno, si es el fin y Jesucristo regresa, no, eso es que muchos, o sea, dicen ustedes que va a haber una tribulación, entonces esa tribulación se va a llevar a mucha gente, ¿no? Exactamente, mucha gente va a morir en la tribulación. Entonces me dice, pues, como que, no sé, dice, si Jesucristo regresa y viene por su iglesia y viene por sus hijos, entonces, y se me queda viendo y dice, entonces, pues, si va a haber muerte, pues entonces yo también voy a morir. Y le digo, exactamente. Me dice, no me gustaría eso. ¿Por qué no? Pues porque no me quiero morir. Pero morirte te garantiza ir según tú, ¿verdad? Porque me dice él, porque yo sé que todos somos hijos del Señor. Si Él viene a recoger, pues nos va a recoger a todos. No es lo que dice la Escritura, pero le digo, bueno, pongámoslo de esa manera. Me dice, no, definitivamente yo no me quiero morir, porque tengo mis hijos, porque no sé, yo no me quiero morir. Acá la vida en la tierra será mala, no sé. Allá dice que pues en el cielo está más bonito que aquí. Pero yo no me quiero morir, yo no quiero, no sé, morirme. O sea, pero le digo, pero mira, le digo, el Señor va a venir. ¿No estarías contento? En vez de estar así como me dices, de que no te quieres morir, ¿no estarías contento de que si viene el Señor te va a llevar con Él? Y se me queda viendo y me dice, ¿la verdad? Me dice, no, no, la verdad no. Y es eso, hermano, es que mire, muchos de nosotros, mucha gente, nosotros también, tiene miedo de morir. Aunque significa esto del fin del mundo, significa que si el Señor regresa, lógicamente, hermanos, va a venir por su iglesia, va a venir por sus hijos y nos va a llevar ahí donde dice Él, a las moradas celestiales en casa de su Padre. ¿No sería para nosotros algo de una manera divina que esto pase? Que nosotros alcancemos las moradas celestiales al lado de Él, allá en casa de Dios, del Padre. ¿No eso es lo que nosotros buscamos? ¿O qué buscamos nosotros, hermano, cuando entregamos nuestra vida al Señor? ¿Qué otra manera, o qué creen ustedes que nosotros hacemos cuando nosotros decimos, yo creo en Dios y creo en el Señor Jesucristo y yo he entregado mi vida a Él y yo hago lo que Él dice? Entonces, hermanos, ¿por qué el miedo a morir? Porque si morir, hermanos, significa, lógicamente, el término de nuestra vida carnal, pero también significa, hermanos, que nosotros vamos a ir a esas moradas celestiales que el Señor fue a preparar para nosotros. Entonces, yo creo que en vez de estar viviendo un momento ahorita de angustia o de ansiedad y de miedo, en algunos casos, deberíamos nosotros, si fuera verdad, hermano, estar mirando al cielo, estar pendientes de que si esto es el fin del mundo, el Señor va a regresar. ¿Y quién no quisiera ver el regreso del Señor? Me imagino, hermanos, que si uno realmente ha entregado su vida a Dios y cree en Dios y uno tiene la confianza de que está sirviendo al Señor, hermanos, sin duda, hermanos, que para que se haga efectiva la salvación y la vida eterna, hermanos, tiene que ver con la segunda venida del Señor a la tierra. No hay otra manera de cómo alcanzar la salvación, no hay otra manera de cómo tener una vida eterna si no acontece esto, de que es la segunda venida del Señor. Lamentablemente, hermanos, como pasa siempre, la gente, hermanos, todos creen que por el hecho de que expresar de boca, decir yo creo en Dios, yo no sé, quiero en Dios, y no sé, expresan esa palabra, quizás, hermanos, en algunos casos lo expresan de boca, pero también lo sienten un poquito en el corazón. Pero cuando se le menciona estas cosas que pueden pasar, entonces eso ya no funciona dentro de su corazón y dentro de su mente. Ya no funciona así. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Porque tienen miedo a morir. Y porque también, hermanos, todo lo que uno ha logrado aquí en la vida, uno se ha aferrado
tiene más bien creo que la palabra de aferrarse no sería, se ha enraizado más bien en las cosas que uno tiene aquí en la tierra, y uno no quiere dejar nada de eso, no quiere perder nada de eso, o incluso simplemente no quiere perder la vida. Pero si esta situación, hermano, si esto no sé, porque de alguna manera esto se va a cumplir, es una profecía, es una promesa del Señor, regresar por nosotros, por su iglesia, por sus hijos. Y nosotros, hermanos, debiéramos estar siempre, en vez de tener esta angustia y esta ansiedad, deberíamos tener ansiosos o vivir una vida ansiosa en espera de que el Señor regrese. Ese es realmente lo que nosotros debemos estar sintiendo en estos momentos. Todo aquel que se dice hijo de Dios debería sentirse de alguna manera confiado de que las cosas que el Señor prometió se están cumpliendo, y posiblemente esto podría ser la llegada por segunda vez del Señor. Lamentablemente, hermanos, como yo les digo, cuando uno se enraiza en las cosas que uno tiene aquí en la tierra, pues uno, cuando te dicen esas cosas de que vas a morir, pues yo más bien creo que es el perder la vida terrenal, carnal, es lo que uno más tiene miedo de que uno fallezca. Pero todo esto, hermanos, de la promesa de la vida eterna y de la salvación y de la vida eterna, es indudablemente y tiene que ver con el regreso del Señor por segunda vez. Si no se da esa situación hoy, se va a dar otro día. Bueno, en estos tiempos se va a dar en otro tiempo, pero de que se va a cumplir, de que el Señor va a regresar por segunda vez, va a regresar. Quiero también, para estar siguiendo las Escrituras, quiero llevarla ya en el libro de los Hechos, en el primer libro de los Hechos, o el capítulo 1 de los Hechos. Quiero compartirles esta escritura, hermanos. Es siempre sobre la promesa de la llegada del Señor. Dice así: empezamos en el versículo 6, ¿verdad? Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, que solo Dios sabe cuándo esto se va a cumplir. Y dice, y si el Señor, Él solo sabe cuándo Él va a regresar, entonces pongamos en perspectiva esto, hermanos. La promesa del regreso está ahí. La promesa de la salvación está ahí. Ahora, la cuestión es si usted, o nosotros, o todos nosotros, o el mundo, hablando en general, si han tomado la confianza de que el Señor va a regresar y han entregado su vida. Entonces, hermanos, esta escritura nos lleva a eso. El Señor va a regresar. El Señor solo sabe cuándo va a regresar. El Señor solo en su potestad, sabe cuándo esto va a ocurrir. Quiero llevarles también ahí en el libro de Juan, el famoso versículo que todo el mundo, incluso uno lo puede ver en la televisión, en los lugares, incluso en los estadios de los deportes, ponen este versículo. Algunos carros lo tienen en sus placas, no sé. Es un versículo que la gente ha hecho muy popular, que la gente siempre tiene, no sé, este versículo de esta manera. Y dice, y creo que muchos de ustedes conocen este pasaje, es San Juan 3:16, que dice así, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, dice aquí la Escritura, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este es el famoso versículo, hermanos, que circula en muchos lugares del mundo, que piensan y analizan
y sacan conclusión de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con el solo hecho de mencionar el mundo, la gente se da o entiende que el mundo somos todos, o sea, todos, completos, el mundo completo, o la humanidad completa más bien. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea que dan por hecho de que estos versículos de este libro, del capítulo 3 de Juan, dan por hecho de que cuando expresa el mundo, todos estamos incluidos. Y no nos va a condenar Dios porque mandó a su Hijo para salvar al mundo y no condenarlo. Pero, dice la Escritura, y permítame leer un poquito más, dice, el que en Él cree no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, ¿sí entiende la Escritura? Tenemos que creer en el Señor Jesucristo para que esto de que Él vino al mundo para salvar al mundo y no condenarlo se haga efectivo. No en el mundo, sino en la vida de las personas que habitan en este mundo, que es diferente. Cuando Dios habla del mundo se refiere a la humanidad. No está hablando de la tierra, sino de la humanidad que habita este mundo. Él, si ustedes se percatan un poco de las Escrituras, eso significa cuando dice el mundo. O sea, está hablando de la gente que habita en este mundo, a los seres humanos. Pero eso dice aquí que en la Escritura dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Realmente, hermanos, hay que analizar un poquito a veces las cosas que nosotros creemos algunas veces, ¿verdad? Leemos no sé, ahí en un anuncio o en algún lugar, leemos esto y dice, no importa lo que yo viva, no importa lo que yo haga, no importa de la manera que me conduzca, de todas maneras Dios ama al mundo y mandó a su Hijo ¿para qué? Para salvar al mundo. Entonces yo ya me salvé, yo estoy completamente, de acuerdo a lo que dice aquí Juan 3:16, yo estoy salvado, no estoy condenado. Entonces, todo el mundo, hermanos, cree en esa situación de que el mundo es salvo por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, pero realmente, hermanos, no es así. Ahí dice que hay que hacer la voluntad de Él, hay que creer en Él, y muchas situaciones, hermanos, que habría que escudriñar las Escrituras para poder entender exactamente por qué el Señor nos hace la oferta y la promesa de salvación para una vida eterna. La salvación, hermanos, la salvación es la salvación de la muerte eterna. ¿Sí entiende esto? La salvación que expresa en las Escrituras, dice, soy salvo por el Señor, sí, porque en el Señor nosotros vamos a vivir. La cuestión, hermanos, es que vamos a vivir eternamente, ¿pero por qué? Porque el Señor Jesucristo venció a la muerte y nosotros, esa promesa de la resurrección, nosotros vamos a resucitar. Y de acuerdo a la resucitación que nosotros tengamos en el Señor, nosotros vamos a ser salvos, o sea, a no perecer en la muerte, y ser salvos y vivir una vida eterna. Ahora, el morir en la carne, hermanos, es lo que más le duele al hombre, la carne. Esta carne, este cuerpo, es lo que menos le preocupa a Dios. Le preocupa, hermanos, en el sentido de que nosotros debemos cuidar este cuerpo, porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Él espera que nosotros conservemos este cuerpo sin ningún vicio, vamos a ponerlo de esta manera, o plantearlo de esta manera, ¿no? El Señor no quiere que nosotros viciemos nuestra vida de algunas cosas malas que por el medio que nos rodea. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro que
Al Señor no le importa tanto esta vida carnal que nosotros llevamos, porque no es nuestro cuerpo lo que el Señor viene a buscar. El Señor viene a buscar nuestras almas. Y esas almas van a vivir eternamente de acuerdo a lo que uno ha creído y ha confiado en la promesa de la salvación y de la vida eterna en manos del Señor Jesucristo. Por eso, muchas veces, hermanos, cuando expresamos o cuando la gente expresa y dice, yo creo en Dios, yo creo en... le he entregado mi vida a Dios. Bueno, hay que analizar exactamente si nosotros estamos en la situación de que hemos entregado completamente, como decimos, como dice el refrán, de cuerpo y alma, hemos entregado. Es lo que estamos expresando en las manos del Señor para que nosotros seamos salvados y de esa salvación vivir una vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por último, hermanos, quiero llevarles allí, siempre aquí en el libro de Juan, en el capítulo 20, en el libro de Juan. Quiero mostrarles esta escritura. Quiero compartir esto, hermanos, porque también esto es también parte de la promesa del regreso del Señor. Vamos a leer el pasaje, es el Juan 20, del 1 al versículo 8. Dice así: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro, o sea Juan, discípulo, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él, y él sí entró, o sea, Pedro sí entró y vio los lienzos puestos ahí. Ahora, quiero llevarles al versículo 7, que este es el importante, y este versículo, hermanos, es para darles un poquito de lo que es también de la promesa que ha hecho el Señor. Y este versículo está basado, y yo les voy a llevar una tradición judía en los tiempos del Señor Jesucristo, que se practicaba y se creía, ¿verdad? Como muchas veces tenemos nosotros costumbre de creer algunas cosas, pero es importante analizar el versículo 7. Dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado y puesto en un lugar aparte. Dice la Escritura, hermanos: entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Una cosa, hermanos, quiero que llevarles a esta tradición. Dice la tradición judía que cuando es una dinámica entre el siervo y su señor. Dice la tradición judía que cuando el siervo, el señor, se iba a tomar sus alimentos, el siervo preparaba de manera, o ordenaba la mesa y la ponía de manera como le gustaba a su señor. Y una vez puesta la mesa como a su señor le gustaba, el siervo se retiraba y se ocultaba, ni siquiera miraba la mesa donde comía su señor. Aquí va el punto, hermanos. Cuando el señor acababa cuando el Señor, la situación es un poquito así, mire, cuando el Señor se levantaba de la mesa y agarraba el manto o la servilleta, vamos a decir, aquí en la tradición el lienzo o la servilleta o el lienzo donde se limpiaba la mano, el Señor, si se limpiaba las manos, se limpiaba la boca y se limpiaba la barba y hacía una bola arrugada y la tiraba sobre la mesa, eso significaba que ya había terminado. Entonces, al ver el siervo eso, entraba y limpiaba la mesa, recogía todo lo que le había servido a su señor. Pero
si el Señor se levantaba y el siervo miraba que el Señor agarró el lienzo, lo dobló o lo arrolló y lo puso a un lado del plato, significaba que él no había terminado y que iba a regresar. La tradición judía dice que cuando entran al sepulcro y miran los lienzos doblados sobre donde estaba el Señor Jesucristo, significaba algo. Esto precisamente. Al tener el lienzo doblado sobre el sepulcro, significaba que el Señor no había terminado. En otras palabras, cuando el Señor Jesucristo se levantó del sepulcro, Él dobló el lienzo y lo puso en un lugar aparte donde Él estaba tapado, estaba en el suelo. La Escritura dice que estaban a un lado. Significaba, y Juan, el que llegó primero a mirar donde estaba el sepulcro, entendió esa tradición, por eso él no entró, porque el Señor, él es un siervo del Señor. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se va y deja el lienzo doblado sobre la tumba, significa esto, hermanos, que él no había terminado y iba a regresar. En otras palabras, vuelvo y vuelvo pronto. Eso es lo que significa el lienzo doblado sobre el sepulcro del Señor, según una tradición judía. Eso es, hermanos, lo que nosotros estamos esperando, que el Señor vuelva pronto. Y ya para acabar, hermanos, quiero llevarles allá en el último libro que todos no les gusta leer, no les gusta que lo mencionen, pero aquí vamos al último capítulo del libro del Apocalipsis. Ya para acabar, en el Apocalipsis vamos al capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Déjeme buscar la escritura. Aquí está. Dice en el capítulo 22, en el versículo 22, dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. El que da testimonio en el libro del Apocalipsis al apóstol Juan, hermanos, al amado apóstol Juan, es el Señor. Y él dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué contesta Juan, hermanos? Juan contesta, sí, ven, Señor Jesús. Como les digo, el libro de Apocalipsis casi nadie le gusta tocar, pero ahí dice, el que da testimonio o el que le revela todas las cosas del Apocalipsis, el Señor Jesucristo, es al apóstol Juan, al amado apóstol Juan. Y él le dice, ciertamente vengo pronto. Y Juan le dice, sí, Señor, ven. Amén. Y es lo que nosotros queremos, hermanos. ¿Queremos que el Señor venga? Sí, queremos que el Señor venga. ¿Queremos que se haga efectiva la promesa de la vida eterna y de la salvación y de la vida eterna? Sí queremos que se haga, y significa, nosotros sabemos que significa el regreso del Señor. Entonces, en vez de tener una angustia o estar con ansiedad viviendo estos momentos, sería cuestión de analizar realmente si vale la pena estar en esa situación, hermanos. Más bien nosotros debemos estar, con un corazón lleno de gozo, un corazón alegre, sabiendo, hermanos, que lo que significa para nosotros el fin del mundo es el regreso por segunda vez del Señor para llevar a su iglesia. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero que esto haya sido de una edificación y enseñanza en sus vidas de lo que es la promesa de la vida eterna, de la salvación y de la vida eterna, y lo que significa para nosotros el regreso del Señor. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde y bendiciones para todos. Gloria a Jesús. Hermanos, qué bendición, qué hermoso saber que el Señor viene pronto y que nosotros lo estamos esperando. Eso es lo más importante. No importa la circunstancia que estemos atravesando, no importa el proceso que estemos atravesando, el que tiene esta esperanza en Él se purifica. Esperamos la venida del Señor Jesucristo. Gracias a nuestro hermano Rubén por la palabra que nos habló. ¿Qué les parece si oramos en estos momentos para despedirnos y darle gracias a Dios porque Él estuvo con nosotros en todo este proceso? Amén. Oramos. Padre, queremos darte infinitas gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias, Señor Jesús, porque nos permitiste tener este servicio en nuestro hogar, en nuestra casa,
Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, por tu siervo, nuestro hermano Rubén. Síguele dando esa gracia, esa unción para que tu palabra pueda seguir tocando vidas, pueda animarnos en el nombre precioso de Cristo. Sabemos, Señor Jesús, que vienes pronto y nosotros te estamos esperando como iglesia. No importa si es pues pronto, si es tarde, pero lo que sí sabemos es que vienes y vienes por una iglesia que está preparada. Las vírgenes con aceite en sus lámparas están preparadas con oración, Señor Jesús. Gracias por tu siervo, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Ayúdanos a servirte como solamente tú lo mereces. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ánimo, hermanos, que Dios me los bendiga. Los extrañamos mucho, anhelamos verlos. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo, 10:30 de la mañana. No olvide sintonizarse, no olvide juntar a su familia para seguir adelante y sigamos orando para que nuevamente decimos, pronto pase esto. Ánimo, Dios les bendiga y les guarde.